Father God, thank you for waking us up this morning and bringing us to this place. Thank you, Lord, for just being our God and having the sun come up this morning. Thank you for taking care of us throughout this week and bringing us to the Sabbath. And as we are in this place, Lord, we ask you to bless our time together and pour your Holy Spirit, Lord, into our hearts and through songs, through the music, through the spoken word. We thank you for being our Father and friend. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Buenos días, feliz sábado. Good morning, happy Sabbath. Hello. Quisiéramos en esta ocasión extenderles a todos y cada uno de ustedes una muy cordial bienvenida a nuestra iglesia de Broadway. Estamos muy felices, contentos de tenerles aquí con nosotros. Y entonces queremos aprovechar esta oportunidad para poder saludarnos unos a otros. Sé que tenemos muchas visitas porque vienen hoy con nuestros, con el coro que viene de Orangewood Academy. También está aquí el director que será dado la introducción adecuada a su tiempo. Pero queremos pues darles a todos una muy cordial bienvenida. We would like to at this time extend a very cordial welcome to our kids that are visiting us, along with the director and also the choir director and the principal from Orangewood Academy. Thank you for visiting our church. We look forward to hearing the choir sing. They sound awesome. And we welcome you to our church. Thank you for accepting this invitation. And we would like to at this time invite everybody to get together so that we can say hello one to another, our greeting time, and we do it usually with a song. Vamos a invitarlos a que por favor todos nos pongamos de pie. May we all stand, please. Y el hermano nos va a dirigir y vamos a saludarnos unos a otros. Vamos a continuar, por favor. Vamos a experimentar la historia infantil. Gracias. Sigamos con la proyección. Probar y ver. Historia de hoy. Manos a la obra. Bueno, fui a la comisaría para dejar la constancia. No tengo mucha esperanza de que atrapen a los delincuentes. Mi marido arrendaba un pequeño camión frigorífico. Entregaba cecinas y congelados a los almacenes que estaban en la orilla de la carretera. Esta era la tercera vez que lo asaltaron. Estamos en quiebra. Definitivamente quebramos. Sin trabajo, sin dinero, completamente endeudados. No sé qué hacer. Todavía nos quedan 20 reales.
Hoy cuando regrese del trabajo, en la noche, hagamos pan. Yo lo pediré mañana en mi trabajo. ¿Me ayudas? A mis compañeras de trabajo les gustó mucho el pan y me pidieron 5 más. ¿Puedes aumentar la masa? ¿Puedes agregar para llevar 5 más mañana? ¿Sí? Me voy a cambiar de ropa para venir a ayudarte, ¿está bien? Los encargos de panes seguían aumentando. El Nixon cargaba nuestro auto con las cajas de panes y me ayudaba a hacer las entregas en mi trabajo. Amor, Dime. recibimos una invitación para dar una charla en la empresa de nuestro amigo Alex. Es sobre los 8 remedios naturales y tengo una idea. ¿Cuál? Hagamos panes para llevar y ¿sabes por qué? Habrá mucha gente allá. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Bien, cierto? Sí, me gusta. Muy bien. Entonces fuimos a un almacén cercano a nuestra casa, con la esperanza de llevarnos los ingredientes para pagarlos después. Trabajamos 24 horas al día, pasábamos toda la noche preparando la masa. Y mientras yo estaba en mi trabajo, mi marido horneaba los panes. Todavía no lo puedo creer. Logramos vender los 16 panes. Y aquí está el dinero. Primero, vamos a devolver el diezmo. Pagaremos lo que debemos en el almacén. Pondremos benzina en el auto para hacer más entregas. Y sobran 15 reales. Esos 15 reales disponibles en nuestras manos son un verdadero milagro de Dios. Este es un dinero que está bendecido. Tomaremos este dinero, vamos a comprar más materiales y vamos a hacer más panes. Estábamos felices de saber que la misericordia de Dios era un hecho real en nuestras vidas. Nuestra gratitud era muy grande y ya contribuíamos con el 25% de nuestras ventas, entre diezmos y ofrendas. Cuando la vida era más tranquila, cuando todo andaba bien, no lográbamos ser fieles a Dios como deseábamos. Y eso, de alguna manera, nos impedía ver cuán bendecidos éramos. Hoy, nuestra fábrica de pan integral aumentó y contamos con 15 colaboradores. Producimos 1.500 panes al día y la empresa no para de crecer. Tal vez alguien que nos ve está pasando por un momento difícil de cesantía. Esta sería una buena oportunidad para abrir tu negocio propio y pasar a ser un emprendedor. Piensa en tus habilidades, entrega lo mejor de ti, sé fiel. Dios estará contigo. Y ahora los invito a adorar juntos a nuestro Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Dios los bendiga. Probad y ved. Es tiempo de devolverle a Dios lo que le pertenece, ¿sí? Porque lo que tú y yo le ponemos en este sobre, esto es de Dios, ¿sí? Quisiera comentarte algo que me pasó antes de Navidad. Resulta que teníamos un problema de mi familia en México, ¿no? Y necesitaba yo $1,500. Y pues le comenté a mi esposa, ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos este dinero. Y nos pusimos a orar, ella y yo. Y yo trabajo con una americana, ¿no? Y fui y le dije, ¿sabes qué, Yuri? Quiero hablar contigo. Con pena y todo, ¿no? Sí tengo pena. Le dije, ¿sabes qué? Quisiera pedirte de favor que si me pudieras prestar $1,500. Ella es mi patrona, ella no tiene por qué prestarme el dinero. Me dijo, oh, sí, ¿solo $1,500 necesitas?
Le dije, sí. Dice, antes de que te vayas, ven a verme. Y sí, ya agarró y me dijo, ven. En un cheque me dio 1,000 y en otro cheque me dio 500. Me dice, estos 500 te los voy a regalar porque no te di nada en tu boda. Sí, este es un regalo de mi parte. Dice, y los otros 1,000 es un préstamo. Dije, está bien. Desde ahí empecé a ver la mano de Dios. Y llegué al mes, entre Silvia y yo, mi esposa, juntamos los otros $1,000. Y fui y le dije, Yuri, aquí están tus $1,000. Gracias. Me dice, keep it. Merry Christmas. Me regaló $1,500. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios dice en su palabra, traedme los diezmos y las ofrendas a mi tesorería y pruébame. Si no, yo te voy a abrir las ventanas de los cielos. ¿Sí? Cuando tú y yo no regresamos a Dios lo que le pertenece, nosotros nos estamos privando de las bendiciones de Dios. ¿Sí? Dios, hermanos, no necesita tu dinero, no necesita mi dinero. Él lo hace para probar nuestra fidelidad hacia Él. ¿Sí? Así que, si estás teniendo un poquito de problema para devolverle a Dios lo que le pertenece, ve a su palabra y dile, yo te vengo a probar. Y tú dices que me vas a abrir las ventanas de los cielos. Y créanlo, que Dios es fiel y lo va a cumplir. Oremos. Amado Padre, en esta mañana no hay palabras en nuestra mente y en nuestro corazón para expresarte lo agradecido que estamos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque el grande hecho, pudiera decir yo el simple hecho, pero no, oh Dios, el grande hecho de estar aquí en tu casa de oración con vida y con salud es una manifestación de tu inmenso poder. Padre, ahora te pedimos por favor que aceptes lo que generosamente venimos a depositar en tus tesorerías, oh Dios. Señor, tú sabes las necesidades de tu pueblo, pero sabemos, Padre, de que tú vas a proveer más de lo que te estamos pidiendo. Alabado y bendito seas por toda la eternidad, y gracias, oh Dios, por todo lo que haces por nosotros día con día. En el dulce y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo agradecemos. Amén.
La lectura bíblica se encuentra en Filipenses 4:19. Y dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Les invito a postrarnos de rodillas para orar. Esta hermosa para poder orar. Amante Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque grande y maravilloso eres tú, lleno de misericordia, Señor, compasión. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor, porque de esa manera, al venir Él a este mundo, nos mostraste, Señor, el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. En forma especial queremos pedirte, Señor, bendigas a cada hijo tuyo aquí presente, Señor. Tú conoces, Señor, nuestras necesidades. Conoces, Señor, los problemas o las cosas que nos afligen, Padre Santo. Pedimos, Señor, que puedas resolver, puedas suplir, Señor, todo conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu grande amor. Te pedimos por cada jovencito que está aquí con nosotros, visitas de la UNSUR. Pedimos, Señor, que bendigas ese ministerio, Señor, para que muchos jóvenes puedan asistir y puedan así conocerte, Señor, a través de la escuela cristiana, Señor. Bendice a sus líderes, dale sabiduría, Señor, y que siempre puedan exaltar tu santo nombre. Pedimos por nuestro pastor que va a predicar. Ayúdame y bendícelo, Señor, en su presentación. Quédate, Señor, con la iglesia de Santana Gloria también. Ayúdanos, Señor, para que siempre podamos servirte con gozo, con alegría y prediquemos el precioso Evangelio, Señor, a todos aquellos que todavía no te conocen. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. Es un placer para nosotros, como pueden estar con ustedes en esta mañana, y como banda también. Y el canto que vamos a interpretar ahora es un canto, nosotros lo llamamos Negro Espíritu. Para familiarizarnos un poquito, este canto, ¿no es cierto?, fue escrito cuando nuestros hermanos, ¿no es cierto?, morenos estuvieron en esclavitud. Y se titula Praise His Holy Name. Entonces era cuando las alabanzas y toda la honra y la gloria eran para Dios, esperando, ¿no es cierto?, en que ellos pudieran también salir de ese momento. Este canto, como fue escrito, ¿no es cierto?, el arreglo también es con banda, es bien alegre, así que esperamos que la gloria sea para el Señor.
quisiera presentar al principal de nuestra academia Orangewood. This morning I would like to present the principal of Orangewood Academy, Winston Morgan. Winston Morgan. Le damos una bienvenida a él y a todos los alumnos. We extend a very cordial welcome to you as well as all the students and parents that are here. Y el director de música, el maestro Sergio Leiva. And also to the director of the choir, Sergio Leiva, we also would like to extend a very personal welcome. Everybody welcome this morning. Sean todos bienvenidos esta mañana. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Or should I say, Feliz Sábado. Voy a decir Happy Sabbath. I am very happy to be here. Estoy muy contento de estar aquí en este momento In fact, I feel very lucky to get through. y me siento muy afortunado de haber podido pasar a través de todo, Since the whole neighborhood is surrounded with the police. siendo que por todos lados estaba la policía y no nos dejaban acercarnos mucho. I think, I'm telling you my thought process. Les estoy compartiendo con ustedes mi proceso del pensamiento. I think that today's thought that I have today is very special. Creo que el pensamiento que hoy traigo es muy especial. Because, number one, all their families, the Pathfinder kids and their families are gone somewhere else. Porque número uno, pues todas las familias de los niños que están en el club de conquistadores están en una reunión en otro lugar. The police is trying to keep us from getting here. La policía también está impidiendo de que nosotros pudiéramos llegar aquí. And it's a whole bunch of women marching up and down the street Y outside. como ustedes saben, hubo una marcha de la mujer aquí, cientos de miles parecía que estaban pasando por. So we're filled with challenges this morning, but it doesn't matter. Así que tenemos muchos desafíos en esta ocasión, pero no importa. Because it is the message here that we want you to hear today. Porque es el mensaje, lo que vamos a escuchar en esta ocasión, lo que queremos que ustedes escuchen. I should also mention to you my other challenges. También les debo mencionar que tengo otro desafío, It's 12 o'clock. que ya son las 12. Are you in for another hour? ¿Están dispuestos a estar aquí una hora más? No, I won't do that to you. No los voy a castigar de esta manera. I'll speak fast. Ok, voy a hablar rápido y ojalá que la traducción también pueda. We'll try to make it 20 minutes. Vamos a tratar de hablar 20 minutos más. I am here to talk about Orangewood Academy. Estoy aquí para hablar acerca de la Academia de Orangewood. And I'm starting off with the staff that you see on the screen. Y estoy comenzando con todos los encargados, los que trabajan allí, como ustedes pueden ver en la pantalla atrás de nosotros. We have 18 staff, teaching staff members in the K through 12th grade. Tenemos 18 maestros que trabajan con los niños, alumnos de kinder hasta el 12º grado. And another 5 in the preschool. Y otros 5 que están en preschool, en preescolar. And you should know that represents about 269 years of teaching experience. Y representado entre todos ellos son como 269 años de experiencia en la enseñanza. I'm okay if you respond to something I say. Estoy bien si Can I get an amen for that? pueden decir amén. A ver, ¿alguien? Amén. All right. I want to tell you just a little personal experience of mine. Quiero compartir con ustedes una experiencia personal. I went to public school from the time I landed in America in 4th grade. Yo fui estudiante en la escuela pública desde que llegué aquí cuando estaba en el 4º grado de primaria Until 10th grade. hasta el 10º grado. And one Sabbath morning, Y un sábado en la mañana somebody walked up to me and asked if I wanted to go to Lost Area Academy. alguien se acercó a mí y me preguntó si yo quería ser un alumno en la Academia de la Sierra. I was a student leader at my public school, Yo era un líder de los estudiantes en la escuela pública donde yo asistía, but I didn't like some of the stuff that happened in the restroom pero no me gustaba alguna de las cosas. Yo observaba que sucedían en el baño and some other bad behaviors. y algunos otros comportamientos indebidos. So I thought about it, Así que pensé, and I was asked the next week, do you want to go to Lost Area Academy? y la siguiente semana me volvió a preguntar, ¿qué has pensado de ir a la Academia de la Sierra? And I said yes. Y entonces yo dije que sí. And my way was paid for one entire year, full pay.
Imagínense ustedes, tuve asistencia de que alguien pagó mi colegiatura para todo el primer año allí completo. The Lord anticipated my needs before I even asked. El Señor anticipaba mis necesidades aún antes que yo las pidiera. I was involved in Pathfinders and enjoyed myself there. Y también estuve involucrado con los conquistadores y gocé mucho. But as a student leader, I was expected to help with dances and stuff like that. Y porque como líder estudiantil en la escuela pública se suponía que yo ayudaba a dirigir asuntos sociales también como bailes, etc. And it was interesting when I was considering the first dance I would go and help with the chairs. Y fue interesante que en la primera ocasión que yo tuve que trabajar en eso, estaba pensando, ok, voy a ayudar para el baile, voy a estar a cargo de las sillas. Is when I was asked that question. Y llegó a mi mente cuando me llegó esa pregunta. I graduated from La Sierra Academy, graduated from Loma Linda University, and graduated my master's from La Sierra University. Okay, so then, Yeah. me gradué finalmente de la Academia de la Sierra y luego me fui a estudiar a Loma Linda, did you say? Loma Linda University. A la Universidad de Loma Linda y después de eso nuevamente a La Sierra University, la Universidad de la Sierra también. And I've been in the school system ever since. Y he estado en el sistema escolar adventista desde aquel entonces. This, I was just counting this. You know, 7 is a very special number in the Seventh-day Adventist Church. 7. El número 7, como ustedes saben, es un número muy especial para la iglesia adventista del séptimo día. This is my 7th school, Y Orangewood Academy. de hecho, esta es mi séptima escuela que pertenece como iglesias que apoyan a Orangewood Academy. I want you to know that we are a part of a worldwide organization. Quiero que ustedes sepan que nosotros pertenecemos a una organización mundial. Some of you may not have thought of this, but we are the largest Protestant school system. Tal vez ustedes no han pensado en esto, pero nosotros, la Iglesia Adventista, tiene el programa de educación mundial más grande de las iglesias protestantes. O I hope you know what I mean by Protestant. We're protesting. Ustedes saben que al decir protestante quiere decir que estamos protestando. So people understand that we have a message that we can talk to Jesus directly. Así que la gente entiende que nosotros tenemos un mensaje que dice que podemos hablar directamente a nuestro Dios. So these numbers on the screen are maybe from 5 years ago. It may be a little higher. Así que estos números que ustedes van a ver son de unos años atrás, puede que actualmente estén un poco más altos. But on a given weekday of school, Pero en cualquier momento durante la semana, we have 1.7 million children and youth and young adults studying with 85,000 teachers. tenemos 1.7 millones de niños jóvenes y adultos jóvenes estudiando en nuestras escuelas adventistas con 85,000 maestros en 7,800 escuelas adventistas mundialmente, colegios y universidades. I think she read the rest of I it, think but, so. but that's okay. In 7,800 Adventist schools, colleges, and universities in 145 countries around the world. Y todas esas escuelas están en 145 países en todo el mundo. So we are a ministry. Así que ustedes ven que sí somos un ministerio. And like Pathfinders is a ministry, Y así como los conquistadores es también otro ministerio, summer camps a ministry, los campamentos del verano también es otro your church is a ministerio. ministry. La iglesia de ustedes es un ministerio. We are part of that ministry. Nosotros también somos parte de ese ministerio. We want you to know that our school is a real school. We are accredited. Queremos que ustedes sepan que nuestra escuela es una escuela que está acreditada. Somos reales y And we've been serving students in our community here since 1976, pre-K through 12th grade. Y desde el año 1976 hemos estado educando y sirviendo a la comunidad, proveyendo educación desde pre-K hasta el grado 12. And our mission is to provide an education that fosters purity of heart, develop clarity of mind, nurtures integrity of purpose, and stimulates intensity of mission in every student. Y nuestra misión, nuestra declaración de misión es proveer una educación que pueda promover pureza de corazón, desarrollar claridad de la mente,
que también integridad de propósito y estimula intensidad de misión en cada estudiante. We can break that out into 4 different aspects. I'm going to skip over this. Y eso se puede dividir en 4 aspectos, pero vamos a brincarnos por la But our brevedad del students tiempo. have 4 specific outcomes. Pero nuestros estudiantes tienen 4 áreas de enfoque. A spirituality focus, Una a scholarship focus, espiritualidad, otro es becas, a sportsmanship focus, deportes and a service focus. y uno que es de servicio. Ultimately, when our students graduate from school, Así que cuando nuestros niños terminan graduando de nuestras escuelas, we want them to be expert servants. queremos que ellos sean siervos expertos. We can come up with probably more than 100 reasons of why students should go to an Adventist school, but I'm going to share 10 with you. Okay, podemos dar más de 100 razones por la cual los niños deben de recibir una educación cristiana adventista, pero vamos a compartir nomás 10 en esta ocasión. Obviously, it's a Christian school, so we have a spiritual focus. Así que siendo escuela adventista cristiano, tenemos un enfoque espiritual. We have a small student-teacher ratio. También el hecho de que los salones son más pequeños, así que son menos estudiantes por cada maestro. And every school that I've worked in, every Adventist school I've worked in, it's been that way. Y en todas las escuelas adventistas donde yo he trabajado, así ha sido la situación. The 3 years that I worked in a public school in Los- Lake Elsinore, Los 3 años que estudié, que trabajé en una escuela pública que fue ahí en el lago Elsinore, we had 36 kids squeezed into a classroom. eran Like 36 sardines. niños en un salón, así todos apretados como una latita de sardinas. We have a tailored curriculum, a family atmosphere, involved parents, peer tutoring. Tenemos un currículo que está hecho especialmente para estos enfoques, una atmósfera así que es más bien como una familia. Tenemos padres que están bien involucrados y también tenemos tutores de los mismos niños que son de los grados mayores. We involve our students in community service. Y envolvemos a nuestros niños en servicio a la comunidad We get them to focus on higher education. y tratamos de enfocarlos para que deseen educación superior. And the ones that are struggling, we have remediation, Y los que están batallando, pues Or- tenemos para poder ayudarles. or the ones that are super smart, we have enrichment for them. Y So los que son súper Advanced inteligentes, tenemos clases avanzadas también. Again, you don't have to read all this, and I'm going to Okay. try to, okay? But No vamos a leer todo esto. our teachers, again, I'm trying to cut my time down here, but I'll say yesterday, listen to this, and then you can translate it Okay. in a big group. Yesterday, I went to a memorial service of a former student that passed away. And so it was kind of a reunion. I saw many of my students that I had when I first started teaching back in 1983. Some are doctors, some are lawyers, some are professors. The students that come to our school, they graduate and they move on to do some good and great things. El resumen de lo que él dice que hace poco él estuvo en un funeral de un exalumno que había tenido y allí en esa ocasión se encontró con otros muchos que eran exalumnos también y él se dio cuenta, le dio mucho gusto saber de que muchos eran profesionales, doctores, maestros, tenían sus negocios, ¿no? Y entonces eso es todo gracias a un buen fundamento en una educación cristiana. Le dio mucho gusto al director. And the same thing for Orangewood. All 4 of the individuals you see on the screen went to Orangewood Academy, graduated from the Orangewood Academy, but they decided to come back to Orangewood Academy Y, and teach. y aquí pueden ver la foto de 4 maestros que ellos cuando eran estudiantes, ellos estudiaron en Orangewood Academy, se graduaron de allí, después fueron a estudiar y después decidieron volver ya como profesionales para enseñar en la misma academia donde ellos fueron estudiantes. This is going to be hard to see. Try to just kind of give you a quick idea of some of the things we offer. I know the screen is small,
sabemos que está un poco pequeño aquí, así que vamos a decir rápidamente algunas de las cosas que ofrecemos como escuela. But because we are a Christian school, we do have a Bible curriculum and regular chapels, a spiritual involvement of the Debido students. que somos una escuela cristiana, sí tenemos clases de Biblia para los niños todos los días, tenemos capilla, tenemos semanas de oración y tratamos de involucrarlos espiritualmente. Although we are small, we have AP courses, calculus, English, chemistry, government, U.S. history, biology, art, and many more. Okay, aunque somos pequeños, pero tenemos y ofrecemos clases también, cursos avanzados en cálculo, inglés, química, gobierno, historia de Estados Unidos, biología, artes, estadísticas y muchos más. We have an excellent sports program. También tenemos un excelente programa de deportes Obviously, we have a musical program, y como pueden ver tenemos bastante talento musical, un programa excelente. and they're going to go on tour this year. Y tengo entendido que van a tomar una gira este año. We already mentioned the low teacher-student ratio. Ujú, ya. We have student clubs and organization, drama club and robotics club and Tenemos- other clubs. Tenemos clubes y organizaciones allí mismo para los estudiantes, como la Sociedad Nacional de Honor, Club de Drama, Robótica y etcétera. And we have 99% graduation rate. Y 99% es la cantidad de graduación de los estudiantes. 99% se gradúan. I believe the numbers in public schools hover between 70 and 85%. Y tengo entendido que en las escuelas públicas solo del 70 al 85% son los que se gradúan. Sometimes students graduate from high school, get distracted, and they don't go to college. 95% of our students go on to college. Ujú. Muchas veces los niños cuando se gradúan de las escuelas después pierden el enfoque, el entusiasmo y ya no siguen más adelante, pero nosotros sí podemos lograr 95% de nuestros niños que se gradúan van después a colleges y a las universidades. And we try to keep our school consistent with the Seventh-day Adventist Church. Y tratamos de mantener nuestra escuela en consistencia con los principios y las creencias y movimiento de la Iglesia Adventista. Not good. Quisiéramos cambiarlo. There we go. Okay, I'm going to zip through these slides because of time. But we do have a lot of activities at the school. Sí, hay muchas actividades que realizamos ahí mismo en la escuela. Field trips, Viajes, paseos, computer technology, student involvement, los niños involucrados en computación, en arte, already mentioned the los clubs. clubes, ya los mencionamos, departamento de música. In the music department, there's music for K-8, there's handbells, maybe not this year, but there has been in the past and will be in the future. Ensembles, the Academy Choir, we have private music lessons, piano lessons, and preschool even sings. En el departamento de música se ofrece coros para los niños de kinder hasta el octavo, a veces que pueden tener también coros con las campanas, tienen coro por supuesto de la academia, ofrecen clases de música, lecciones para piano y también un coro de los niños preescolar. The athletics department, El departamento de deportes, there is something for everybody. hay algo para todos, el que quiera. Again, we're just going to zip through these pictures if this Sí, moves. vamos a avanzar. Son diferentes fotos de actividades en el departamento de deportes. Our girls basketball team is number 17 in the state of California. We're very proud of them. Estamos muy orgullosos de que nuestra academia, el equipo de las mujeres de básquet, llegó al rango número 17 para todo el estado de California. Estamos muy felices y orgullosos de eso. I think that's 17 out of 1,500 or something like that. Creo que son como 1,500 más o menos las escuelas que participan y nuestra academia sacó número 17. I just want to answer, this is where I'm getting to, there's a message here.
Hay un mensaje aquí, quiero que ustedes sepan. Where do I'm getting to it. Where do students attend college after graduation? Do students get scholarship at OEA to go to college? This is where I want you to start thinking about. A lot of times people look at a private school and they go, private school is for the rich, not Orangewood. And I'm going to tell you how. Muchas veces cuando ya los niños están pensando en que se van a graduar, dónde van a ir a estudiar, universidad, cómo se les va a pagar eso, se ponen a pensar cómo voy a empezar primero a tenerlos en una escuela privada. Si eso es para los ricos nomás, la persona normal no puede. Orangewood will do the opposite from you. It'll take you from nothing and make you something. Y nosotros podemos en nuestra escuela llevarlos de nada o de no tener nada y terminar en algo muy grande. And these are some of the colleges that our students have attended. Esta es una lista de algunos de los colegios, universidades donde van nuestros niños después que se gradúan de nuestra academia. And there are many colleges. Some are Seventh-day Adventist colleges, some are not. Muchas universidades, muchas de estas son universidades adventistas, otras no lo son. These are some of our students that receive scholarship, and it's telling you where they're going. Algunos de nuestros estudiantes que por sus calificaciones y participación han podido conseguir una beca para sus universidades. I got to go back. Okay, here we go. Question is, we asked some questions of students and others, why did you choose Orangewood Academy? And they said, of course, it has some unique opportunities, and we're providing that. The next question is it affordable? And it is yes. I'm going to show you how it is in a minute. Hopefully you can see the screen. Preguntamos a los estudiantes, ¿verdad? ¿Por qué escogieron ir a Orangewood Academy? Dice que, bueno, por las oportunidades únicas que tienen allí. La siguiente pregunta, ¿acaso ustedes creen que se puede tener un niño aquí, o sea, económicamente? Y la respuesta es que sí, hay diferentes becas disponibles, y de eso vamos a mencionar algo. Okay, so you probably can't see the screen very well. Tal vez no puedan ver muy bien la pantalla. But I'm going to still try to explain it to you, is that when people come to the school and they find out the price, if I was to tell you the price to send a sixth grader is going to be about $6,000, you're like, I'm out. Okay? Sí, no es buena idea para hablar de las finanzas, de lo que cuesta tener un niño aquí en la academia, porque por ejemplo un niño que está en la primaria va a costar más o menos para el año escolar $6,000. Y ustedes al escuchar eso van a decir, no, pues olvídense, no tengo eso. But there are many scholarships and financial incentive available. Pero hay muchas becas, como así también incentivos para ayudar y poder hacer, para poder financiar estos estudios. And many of those available scholarships or financial aid, that's the word I'm looking for, is based on your income. Y quiero decirles que muchas de estas becas, como así también la asistencia financiera, está basado en el ingreso de la familia. So, if you have an income below $42,000, si tienen un ingreso anual de $42,000 o menos, you have a discount of 10%. Tiene un descuento de 10% de la colegiatura. Or under $22,000, a discount of 20%. O si el ingreso anual es de $22,000, entonces tiene hasta 20% de descuento de la colegiatura. If you have a beautiful GPA, then you could get $100 off in scholarship. Si tiene muy excelentes marcas de calificaciones académicas, entonces le puede dar un descuento de $100 cada mes. If you have a lower GPA, a little bit less. Y si tiene tal vez las calificaciones no tan altas, pues igual puede calificar para tal vez menos de esos, tal vez $50 al mes. I wanted to give you a couple of examples. Quería darles un par de ejemplos. So example one is a K6 student.
The price approximately is $6,000. This person got 20% off, so there's $1,200 off. They got a STAR scholarship based on their GPA or their hard work. Maybe they're new to our school, and there's a program for that, so they got $400 off right there. And so we went from $6,000 to $3,000. So now instead of having $600 a month payment, they have a $300 a month payment. Ok, rápidamente así, un estudiante que viene de una familia de que digamos $20,000 o menos es el ingreso, entonces la colegiatura de todo el año es $6,045, pero califican para un descuento del 20% debido al ingreso, así que le descuentan eso, después consiguen una beca por excelentes calificaciones, unos 1,100 de ahí, $400 también que lo dan como un incentivo y después otra beca, etcétera, y bueno, todo eso va bajando, además de que posiblemente la iglesia pueda ayudar, y de repente de los 6,000 ya ha bajado a 3,300, más o menos 300 al mes. I know that when we talk about money in church, people kind of go to sleep. Yo sé que cuando hablamos de finanzas en la iglesia, la gente tiende a perder atención o a dormirse. But I'm just going to show this example. I'm not going to talk about it. Pero es nomás un ejemplo que queríamos compartir But con ustedes. I know that if you hear the price, you might disappear because you said, there's no way I can afford that. Pero yo sé que al escuchar el precio de lo que cuesta para un año tener su hijo ahí en la academia, tal vez ustedes se sientan ahuyentados y para decir, no podemos, así que no podemos. Yet still there are many low-income families that have come to Orangewood Academy and successfully have worked their way through. Pero déjenme decirles que han venido varias familias de bajos ingresos que han llegado, han podido trabajar y han podido calificar y sacar estas ayudas y han podido graduar a sus niños de la academia. With the various scholarships and tuition assistance programs. Gracias a la asistencia financiera, como así también las becas que hay disponibles. So a lot of times people come up on situations where they're thinking, I just can't do it. Muchas veces las personas miran su situación y dicen, no, simplemente no lo puedo hacer. I'm too weak. Soy muy débil. I'm thinking to give you 5 examples this morning in the Bible where people didn't have the resources that they needed. Así, por mencionar unos 5 casos en la Biblia de personas que no tenían los recursos que necesitaban. Where God jumped in and helped. Y donde podemos ver la mano de Dios que entró y ayudó. I'm not going to have you look them up, but No los vamos a buscar ahora, pero you all know the story of the Israelites traveling to the wilderness. ustedes saben cuando los israelitas salieron y se fueron al desierto. And God provided food every day Y Dios proveyó todos los días comida en el maná. in the terms of manna. You know the story of Elijah fleeing from Isabel, Y se from acuerdan Jezebel, not Isabel. Y también cuando Elías salió huyendo de la reina Jezabel, And- ustedes saben cómo Dios And he proveyó was para fed él. by birds and taken care of by angels in the wilderness. Dios mandó a los pájaros que le vinieran a dar de comer allí mientras que él estaba en el desierto. Looking into the New Testament, you know of a time when Jesus was preaching, and you know when you get done preaching and everybody's hungry and there's no potluck. Y ustedes se acuerdan que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús terminó de predicar, pues tenía una gran multitud, tenían mucha hambre y no tenían en ese momento un potluck disponible. And yet still Jesus fed 5,000 and there was plenty of resources left over. Y la Biblia dice de que el Señor Jesús dio a alimentar a 5,000 hombres, no contando sus familias, y hasta sobreabundó la comida. You know the story of where Jesus was at a wedding, his first miracle. He was Y at a tam- wedding and they ran out of wine Y and he también, turned the water into wine. y ustedes saben, el primer milagro que se cuenta de Cristo Jesús con su familia que fueron a la boda y en la boda se les acabó el vino y el Señor Jesús convirtió el agua en vino. So the choir sang this morning, "You are my strength when I'm weak." Así que el coro cantó en la mañana un canto que dice que tú eres mi fuerza cuando yo soy débil. And if you are thinking
Christian school is where I want my child to be, but I can't afford it. Si ustedes están pensando una escuela cristiana es donde yo quisiera que mi hijo estuviera, pero yo no tengo los recursos para poder tenerlo ahí. I want to invite you to connect your weakness with God's strength. Quiero invitarte para que conectes tu debilidad con la fuerza de Cristo Jesús. And even more importantly, today, Y aún más importante, hoy, since all the Pathfinders and their families are not here, siendo que los conquistadores y sus familias no or están aquí, some people couldn't get through because of the activities outside, o porque algunas personas no pudieron llegar debido a que habían I want clausurado, to invite you to share what you've learned here today. quiero invitarlos a ustedes que compartan con ellos lo que hoy han escuchado, lo que hemos presentado. That we have a strong ministry over at Orangewood Academy, Que tenemos un fuerte ministerio allá en la Academia de Orangewood. and if you connect the dots with God's resources, Y si conectan los puntos con los recursos de Dios, you can send your child there. van a poder mandar a su hijo allí. One of my favorite verses that I have leaned on my entire life is Philippians 4:19. Uno de mis versículos más favoritos, del cual yo siempre he hecho mano, es Filipenses 4:19, where it says, "And my God will meet all your needs que dice, y mi Dios alcanzará, llenará todas tus necesidades. according, Suplirá, according to his glorious riches in Christ Jesus." conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Well, I had it on the screen. I forgot. Fantastic. Just a couple of more slides. Just a few famous people I want to throw up on the screen. Nomás queremos aquí poner unas 3 personas más famosas y importantes aquí en la pantalla. We asked the students, what's their favorite memories at Orangewood Academy? These 3 students. Les preguntamos a estos 3 estudiantes cuál es su memoria favorita de estar allí como estudiante en la academia. Are currently enrolled this year, and actually 2 of them are here this morning in the choir. 2 de ellas están aquí en este momento en el coro. One on the left, Quinn Ma, said, "My favorite memory was when biology had a trip to San Diego in the year 2017 with Mr. Alba, and it was fun." La primera estudiante dice que su memoria favorita, su recuerdo favorito fue cuando hicieron un viaje con la clase de biología y que fueron a San Diego en el año 2017 con el señor Alba. Fue súper divertido. Carmen, who is also here this morning, she said, "My favorite memory at Orangewood Academy was Catalina, clear back in 6th grade." Carmencita, quien está aquí con nosotros y nos sentimos muy orgullosas porque es nuestra miembro de iglesia, dice, mi memoria favorita de la Academia de Orangewood fue el viaje a la isla Catalina que hicimos cuando yo estaba en el 6º grado. Fast forward a little bit, and we have some alumni here. I'll just read one of them. From Madison Brown, my favorite memory is when my class and I were on a senior hike. Ajá, también tenemos de los que ya se han graduado. Esta jovencita aquí, Madison Brown, mencionó mi memoria favorita es cuando mi clase y yo fuimos a una caminada que hicimos, una caminata con los seniors. And from a survey taken about 5 years ago, the question was asked, why Adventist education? I just want to read a couple of them to you. A deep sense of purpose. The Christ-centered approach of Adventist education develops the character, knowledge, and skill necessary for students to lead a life of service. Unos años atrás se hizo una encuesta preguntando que por qué entonces escoger la educación adventista. Y la respuesta dice por un sentido profundo de propósito. La forma de ver esto, que es cristocéntrico, de la educación adventista, desarrolla el carácter, sabiduría y habilidades necesarias para los estudiantes poder ser líderes en una vida de servicio. And I'll just read one more. It says, as the Adventist teacher, and this has been my experience, as an Adventist teacher, I can openly talk about God to children and parents at our school. And I can pray with them. And I praise the Lord for that. Y también este fue lo que dijo una maestra y ha sido mi experiencia personal también. Oh, can you turn that back? Sorry.
que dijo, como maestra adventista, yo puedo abiertamente hablar acerca de Dios a los niños y a los padres y puedo orar con ellos también. We're going to make this the last slide. Okay, esta va a ser nuestra última dispositiva. I just want to say that one of the biggest things that happen, I would say at all schools, public or private, Yo diría que una de las cosas más grandes que ha sucedido y en cualquier escuela, ya sea pública o privada, it's not what we say, no es lo que decimos, it's not what we do. no es lo que hacemos, It's the connection that we make with our students. sino es la conexión que hacemos con nuestros estudiantes. And I think it's important that we have the opportunity to make spiritual connections with our students. Yo creo que es importante que tengamos la oportunidad de hacer conexiones espirituales con nuestros estudiantes. I want to thank Santa Ana Broadway Spanish for your support in that endeavor. Quiero agradecer a la Iglesia Adventista de Santa Ana Broadway por el apoyo que siempre nos han dado. We appreciate the financial support that you send over, Y también apreciamos mucho la asistencia financiera que mandan cada mes. and more than that, and more importantly, we appreciate your prayers and continued prayers for our school. Y aún más importante que eso, apreciamos mucho las oraciones que ustedes hacen y que continúan haciendo para nuestra escuela. And before I close with prayer, I just want to thank my translator. Y antes de terminar, nomás quiero aprovechar y agradecer a mi traductora. Shall we stand for prayer? Pongámonos de pie, por favor, para nuestra última oración. Father God, we want to thank you for Christian education. Padre Dios, queremos agradecerte por educación And we want to thank you, Lord, for the opportunity to come together here in this church and worship you. y también queremos agradecerte por la oportunidad de reunirnos aquí en esta iglesia para alabarte. Going forward, Lord, we ask you to be with this church as they continue to support Christian education in Orange County. Pedimos, Señor, que tú sigas estando con esta iglesia a medida que ellos siguen apoyándonos aquí en el condado de Orange. I ask you, Lord, to bless the individual families in this church as they consider Orangewood Academy. Pido también, Señor, que tú puedas bendecir a cada familia individualmente, sobre todo las que están considerando la posibilidad de poner a sus hijos allí en la academia de Orangewood. And I pray, Lord, for your Holy Spirit to inspire the acceptance that you provide in their needs. Y también pido, Señor, que el Espíritu Santo pueda animarlos y inspirar en ellos para poder cumplir con sus necesidades espirituales. Thank you for being our God and friend, and thank you for hearing our prayers. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro amigo y por contestar nuestras oraciones. We also ask you, Lord, to bless the food we're about to eat. También pedimos, Señor, que puedas bendecir el alimento que vamos a compartir And we pray, Lord, you'll bless each person's week as they start a new week in y que Jesus. tú puedas bendecir la semana de cada uno de los que estamos aquí en esta semana que va a comenzar. In Jesus' name we pray. En el Amen. nombre de Jesús pedimos. Amén. Thank you. Please be seated. Hermanos, muchas gracias. ¿Cuántos están contentos por nuestra academia? Levanten la mano. Turn around. Saben, nosotros tenemos a una alumna. Carmencita, ¿dónde estás? Carmencita, ponte de pie. Ella ha sido un milagro a través de los años. Y otros alumnos que están estudiando en la academia. Así es que, hermanos, cualquier pregunta, aquí está el principal, aquí está la escuela. Y esperamos en Dios de que usted haga una inversión para Dios. Vamos allá atrás, tenemos Padlack. Everybody, welcome to it. Thank you. Los diáconos van a despedir, ¿verdad? Diáconos, diaconisas. Bueno, podemos salir. ¿Cómo te sientes estos años en la academia? Muy bien, muy bien. Yeah. Thank you. Vámonos.